The last few chapters of the book of Revelation Los últimos capítulos de Apocalipsis deal with history's coming climax. hablan sobre lo que es el clímax venidero de la historia de este mundo. This is the final conflict between good and evil, Este es la parte final del conflicto entre el bien y el mal, the final eradication of evil, la erradicación final del mal. and we need to understand what the Bible says regarding this issue, Y necesitamos entender claramente lo que la Biblia dice sobre este asunto, because this is the one issue where there is the most confusion in the world out there. porque sobre estos asuntos justamente hay más confusión hoy en el mundo. Some of the Bible verses are hard to understand, Algunos de los versículos bíblicos son difíciles de entender. and if we base doctrines on verses that are hard to understand, we can become very confused. Y si basamos doctrinas sobre versículos que son difíciles de entender, nos podemos confundir bastante. There's a little rule in the Bible which says that you must always argue from the simple and the plain to the complex. Hay una pequeña regla en la Biblia que dice que uno siempre tiene que empezar a argumentar desde lo que es simple hasta lo que es complejo. If there is a verse that says something very plainly, Si hay un versículo en la Biblia que dice algo que está bien claro, then that is the basis for a doctrine. eso es la base para una doctrina. If another verse comes and says it in allegories and in complex terms, Si hay otro versículo, otro texto que viene y lo dice de manera alegórica o de manera compleja, then it may not destroy that which is simple and plain. este otro versículo no puede destruir lo que se ha dicho de manera clara y simple. Because God is a God of harmony and not a God of disharmony. Porque Dios es un Dios de armonía y no de desarmonía o desorden. So since there are so many confusions in this world regarding the subject of the second coming and the destruction of the wicked, Así que como hay bastante confusión en el mundo en cuanto al tema de la segunda venida y de la destrucción de los malvados, and particularly regarding the afterlife, y particularmente en todo el asunto de qué pasa después de la muerte, we will tonight do a careful Bible study to see exactly what the Bible says. vamos a hacer un estudio de la Biblia cuidadoso esta noche para ver lo que la Biblia quiere decir sobre esos asuntos. We also need to remember that the book of Revelation is written in a chiastic structure. Y nos acordamos otra vez que el libro de Apocalipsis está escrito en forma de quiasmo, una estructura, And the climax is in the middle of the book of Revelation. y el clímax, el ápex, el centro, está en el medio del libro de Apocalipsis. So many of the features in the second half of the book seem to be in reverse. Así que muchos de los aspectos de la segunda parte del libro parecen estar descritos en reversa. So there are many things we have to take into consideration when we unravel this story. Así que hay varios asuntos que tenemos que considerar cuando estudiamos estos tópicos. The end of the world. El final del mundo. There are so many movies out there in the world that show this tremendous destruction, Armageddon and all of these things. Hay varias películas en el mundo que hacen ver esa destrucción increíble, Armagedón, etcétera, etcétera. Some believe in celestial wars. Algunos creen que va a haber guerras celestiales, They say there will be doom and destruction. que va a haber destrucción profunda. And some doom prophets create such fear that people lose hope. Y algunos de esos profetas del fin crean tanto miedo que las personas, algunos pierden esperanza. And particularly when we listen to the media these days Y en particular cuando uno escucha a los medios de información hoy en día, about the state of the planet, que hablan sobre la condición del planeta, and we see the increase in crime and criminality, y vemos el aumento en el crimen, etcétera, then people can lose hope. las personas pueden perder esperanza. Is there no hope? ¿Es que no hay esperanza? Of course there's hope. Claro que hay esperanza. In Titus 2 verse 13 we read, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Tito 2:13 dice que mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Those who have Christ have hope.
Los que tienen a Jesús tienen esperanza. Those who have Christ need not fear. Y los que tienen a Jesús no tienen que tener miedo. After all, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever should believe in him should not perish but have eternal life. Y de hecho, Jesucristo, Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que cualquier persona que crea en Él no tenga que morir. Now the Bible speaks of 4 comings of Christ. Ahora, la Biblia habla sobre 4 venidas de Cristo. And if we jumble them up into a soup, well, then we will have a soup. Y si las entremezclamos todas, pues vamos a tener una mezcla total. So we have to clearly distinguish them. Así que las tenemos que distinguir de manera muy clara. The Jews greatly confused them. Los judíos las confundieron de manera grande. They weren't prepared for the coming of the Savior No estaban preparados para la venida del Señor. because they were waiting for the coming of the deliverer. Bueno, no estaban preparados para la venida del Salvador porque ellos estaban esperando la venida del libertador final. It talks about the coming of Jesus as a baby, the first coming. La primera venida fue la venida de Jesús como un bebé, la primera venida. And then there is a complex story about the coming of the Son of Man to the Ancient of Days in Daniel chapter 7. Y después hay una historia compleja sobre lo que es el Hijo del Hombre que viene al anciano de los días en Daniel 7:13. And thirdly, there's the coming in glory, the second coming to this earth. Y después lo que nosotros llamamos la segunda venida, la venida en gloria. And fourthly, there is the final restoration of the earth Y después otra venida que es la restauración final de la tierra and the setting up of the eternal kingdom. y la implementación del reino eterno. Now, particularly regarding this last one, Y especialmente considerando esta última venida, the Christian world in general has placed this last one into the position of the second coming. el mundo cristiano en particular ha puesto esta última venida, la restauración del reino, como si fuera la segunda venida de Jesucristo. And then there are other confusions regarding the second coming. Y hay varias otras confusiones en cuanto a la segunda venida. Let's just look at the first coming very briefly. De manera breve, miremos lo que fue la primera venida. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaías 7:14. The Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. So this is a reference to the virgin birth. Así que eso es una referencia al nacimiento de una virgen, de Jesús. And Matthew picks it up and explains it and says this has been fulfilled in Christ. Y Mateo cita esto y lo explica y dice, esto se cumplió en Jesucristo. At his first coming, Jesus paid the price for sin. Ahora, su primera venida, Jesucristo pagó el precio por el pecado. He didn't come with a sword and an army. No vino con una espada y un ejército, He came as a helpless babe. vino como un bebé. And there he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Y dice acá en Isaías 53:5 que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. So his mission was explained in the Old Testament. Así que su misión fue explicada, se la explicó en el Antiguo Testamento. They could have known that he had come, Ellos hubiesen podido saber que Él había llegado, but they weren't waiting for this kind of coming. pero no estaban esperando por este tipo de venida. Now, why will he come again? ¿Y por qué vendrá otra vez? Well, the Bible tells us. La Biblia nos dice, In my Father's house are many mansions. We should know this off by heart. en la casa de mi Padre, Juan 14:2, hay muchas moradas. If it were not so, I would have told you. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Now, why will he come again? ¿Y por qué vendrá otra vez? To receive you to myself, Dice aquí, y os tomaré a mí mismo, so that where I am, you may be also. para que donde yo esté, dice Jesús, vosotros también estéis. Well, if he's going to prepare a place, he's obviously not preparing it here. Obviamente, si Él va a preparar un lugar, no lo está preparando aquí, He's preparing it in heaven. lo está preparando en el cielo. And he will come and fetch his people. This is why he's coming again. Y va a venir para recibir o recoger su pueblo, y es por eso que viene otra vez. People don't want that.
Y las personas no quieren eso. They like to cling to their earthly possessions. Les gusta aferrarse a sus posesiones terrestres. But that's not why he's coming again. Pero esa no es la razón por la cual Él vendrá otra vez. He's coming to take us away. Él viene para llevarnos a lejos de esta tierra. Now, how will he come again? Ahora, ¿cómo vendrá Él otra vez? There are so many people who are saying, well, oh, here is Christ and there is Christ. Hay tantas personas que están diciendo, oh, aquí está Cristo o allá está Cristo. There's great confusion. Hay mucha confusión. How will he come again? We need to know. ¿Y cómo vendrá otra vez? Necesitamos saber. Firstly, the second coming will be universally visible. Primeramente, la segunda venida será visible a nivel universal. So when a Maitreya appears here or appears there, Cuando un Maitreya se aparece en un lugar o en otro lugar en el mundo, then it's a false Christ, because this one will be universally visible. es un falso Cristo, porque el verdadero Cristo será visible a nivel universal. Revelation 1:7 tells us he comes with the clouds, and every eye shall see him. Apocalipsis 1:7 nos dice que he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Now, what does it mean he comes with the clouds? Ahora, ¿qué significa que Él viene con las nubes? Every answer has to come out of the Bible. Cada respuesta para interpretar un texto tiene que salir de la Biblia. Well, let's have a look at it. Matthew 24:27. Bueno, leamos Mateos 24:27. For as the lightning comes out of the east and shines even to the west, so also will be the coming of the Son of Man. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, Universally visible. visible a nivel universal. And he's coming with the clouds. Y Él viene con las nubes. Let's have a look at Hebrew parallelism to explain this to us. Ahora veamos los paralelismos en la manera de pensar hebrea que nos explique esto. Psalms 104 verse 3. Salmos 104:3. Who maketh the clouds his chariot. Dice que pone las nubes por su carroza, Who walketh upon the wings of the wind. y el que anda sobre las alas del viento. So the clouds are his chariot. Así que las nubes son su carroza, dice el texto. Now what is his chariot? ¿Y qué es su carroza? Again, let's ask the Bible. Preguntemos a la Biblia. For the chariots of God are 20,000 and thousands of angels. The Lord is among them, as in Sinai, the holy place. Salmo 68:17 de Reina Valera Antigua. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos como en Sinaí, así en el santuario. So when he comes with the clouds, he's coming how? Así que cuando vienen las nubes, ¿cómo viene? With his angels. Con sus ángeles. He's coming with billions of angels. Con billones de ángeles. That'll be the greatest spectacle the earth has ever witnessed. Ese va a ser el espectáculo más grande que la tierra jamás haya visto. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Matthew 24:30. Así que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con gran poder y gran gloria. Mateo 24:30. Nothing secret about this. Así que no va a haber nada de secreto en este asunto. And we read in 2 Thessalonians 1 verse 7 Segunda Tesalónicas 1:7. that the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Dice que el Señor Jesús desde el cielo será manifestado con los ángeles de su poder. To the modern mindset, this is fanciful. Ahora, a la mente moderna esto parece así algo un poco raro, But this is the blessed hope. pero esta es la bendita esperanza. We read further that when the Son of Man shall come in his glory and all the angels with him. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Then shall he sit on the throne of his glory. Y entonces se sentará en su trono de gloria. He's not coming as a helpless babe. No viene ya como un niño, He's on his throne. He's coming as a king. está en su trono, él viene como rey. And there's not one angel left in heaven. They're all coming with him. Y no va a haber un ángel que se queda en el cielo, todos van a venir con él. What a spectacle that will be. ¿Qué espectáculo será eso? And when he comes in his own glory Y cuando él va a venir en su propia gloria and the glory of the Father y la gloria del Padre and of the holy angels. y de los santos ángeles. So he comes in the glory of the entire Godhood. Así que él viene en la gloria de toda la divinidad. That is a display that human eye
that is unconsecrated cannot behold without dying. Y esa muestra de gloria, el ojo humano que no ha sido consagrado a Dios no lo puede ver sin morir. The Bible says you cannot behold God and live. La Biblia dice que uno no puede ver a Dios y vivir, Why? Because to sin he is a consuming fire. porque al pecado Él es un fuego consumidor. So we have to be in Christ in order to survive the spectacle. Así que tenemos que estar en Cristo para sobrevivir esta visión de gloria. Revelation tells us the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Apocalipsis 5:11 nos dice que el número de ellos era miles y millones de millones. And that's billions upon billions upon billions of angels. Así que eso es millones y billones de ángeles. Now, is this allegory or is it a real physical appearance? Así que, ¿es esta aparición de Jesús una alegoría o estamos hablando de una aparición física real? Acts 1 verse 11. Hechos 1:11. Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Hablando a los discípulos, ángeles, dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? This same Jesus, Este mismo Jesús that's the one that said, give me something to eat. es el que dijo, dame algo de comer. That's the one who said, put your hands here. Es el que dijo, mete tu mano aquí. Who was taken up from you into heaven will come in the way you have seen him going into heaven. Que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. He went up with the angels, Él subió con los ángeles, but when he comes back, he comes with his throne and all the angels. pero cuando regresa va a regresar con su trono y todos los ángeles. So it will be universally visible. Así que va a ser una venida que va a ser visible a nivel universal. So when you hear he's here or he's come there, Así que cuando uno escucha que el Mesías ya ha llegado aquí o está allá, or when Benny Hinn says he's coming to appear on his stage, o cuando Benny Hinn, el evangelista, dice que Jesucristo va a aparecer en su plataforma, then you must know you must not go to those meetings, uno tiene que saber que no tiene que ir a esas reuniones, because that's not what Jesus promised. porque eso no es lo que prometió Jesús. Secondly, his coming will be universally audible. Y segundo punto, su segunda venida va a ser audible a nivel universal. In fact, it will be so audible that the deaf will hear it. Y de hecho va a ser tan audible que los muertos la van a escuchar. Even more, the dead in Christ will hear it. Y aún más, los muertos en Cristo la van a escuchar. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. 1 Thessalonians 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. We need to fortify ourselves with these verses of the Bible Tenemos que darnos fuerza con estos versículos de la Biblia so that we cannot be deceived. para que no seamos engañados. So he comes with a shout. Así que viene con una voz de mando. Matthew 24:31, he shall send his angels with a great sound of the trumpet. Dice Mateos 24:31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. And they shall gather his elect from the four winds and from the ends of the heaven to the other. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Why is he coming? ¿Por qué viene? To take us to where he is also, where he has prepared a place. Para juntar a todos los que esperan a Él, para llevarlos a donde está Él, donde preparó para ellos un lugar. So he's going to take them away. Así que los va a recibir con Él y llevárselos. This is no secret taking away, this is a mega event. Así que esto no es una forma de rapto secreto, esto es un acontecimiento enorme. Now he will not touch the earth. Ahora, la Biblia dice que Él no va a tocar la tierra en su segunda venida. So it's impossible that he will appear on somebody's stage. Así que es imposible que Él se aparezca, por ejemplo, en la plataforma de alguien. It's also impossible that he will appear somewhere in an inner room to talk to a few people. Y también es imposible que Él aparezca en un cuartito para hablar con algunas personas. Jesus says, when you hear this, don't go. Y Jesús mismo dice que cuando escuchemos de esos rumores, no vayan, dice Él. He will not touch the earth. Él no va a tocar la tierra. And the dead in Christ shall rise first. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. So the dead in Christ only rise, Así que solo los que han muerto en Cristo resucitan, not those that died without him. no los que murieron sin Él.
And then we, which are alive and remain, Y 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, that's the living righteous, son los justos vivos, shall be caught up together with them in the clouds. los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. So the living righteous Así que los justos vivos and the resurrected righteous, y los resucitados justos, all of them together, todos ellos juntos, are taken up by the clouds, by the angels, vienen levantados por los ángeles en las nubes to meet the Lord in the air. para encontrarse con el Señor en el aire, And so shall we ever be with the Lord. para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. The Lord is not yet going to touch this earth. Así que aún el Señor no va a tocar esa tierra. That will happen at a later stage. Eso sucederá, pero más tarde. The earth is still defiled. La tierra aún está contaminada. Therefore, if they shall say to you, behold, he is in the desert, Mateo 24, 26 y 27. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, he's in the secret rooms, o mirad, está en los aposentos, don't believe it. no lo creáis. Why? Because every eye will see him coming. ¿Por qué? Porque todo ojo lo va a ver venir. Just like lightning is visible from the east to the west. Así como un relámpago se ve del oriente al occidente. A lot of false teachers have just fallen away. Así que un montón de enseñanzas o enseñantes falsos se han quitado del medio. If you believe these simple Bible verses, you shouldn't be deceived by all of these mega preachers out there that are preaching something else. Si uno cree estos simples versículos en la Biblia, uno tendría que estar engañado por todos estos mega predicadores que predican otras cosas. What will take place at the second coming? ¿Qué va a tomar lugar a su segunda venida? There are so many confusions out there. Kingdoms will be erected. Hay tantas confusiones hoy en día. Algunos dicen que reinos van a ser formados, Nation will rule over nation. que naciones van a gobernar sobre otras naciones. And everybody wants to be this heritage of Israel group. Y muchos quieren ser parte de ese grupo de herencia de Israel. They're hoping that at his second coming he'll go and sit on a throne there in literal Jerusalem. Esperan que a la segunda venida Él se va a sentar en un trono en la Jerusalén literal. Some want to rebuild the temple so that he can go and sit there. Algunos quieren reconstruir el templo para que se vaya a sentar ahí. Well, the Bible doesn't say any of those things. Pero la Biblia no dice nada al respecto. Let's see what it says. What happens at the second coming? Veamos lo que dice. ¿Qué pasa con la segunda venida? Firstly, there's the resurrection of the righteous, as Prim- we've just seen. Primeramente, como acabamos de ver, hay la resurrección de los justos. Let's read it again. Leámoslo otra vez. The Lord himself shall descend from the heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, And the dead in Christ shall rise first. descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. So there's a first resurrection. Así que aquí hay una primera resurrección. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Titus 2:13. Tito 2:13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. This tells us Jesus Christ is God, Esto nos dice que Jesucristo es Dios, and therefore he can call and the dead become alive y again. por eso Él puede llamar y los muertos pueden resucitar. And what else will happen? ¿Y qué más va a suceder? The eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf shall be unstopped. Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Every eye shall see him, Cada ojo lo verá and every ear will hear him. y cada oído lo escuchará. Now what happens to the rest of the dead? ¿Qué ocurre con el resto de los muertos? Well, the rest of the dead, that's the wicked, Así que el resto de los muertos, es decir, los malvados, did not live again until the 1,000 years were finished. Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. So they remain dead 1,000 years. Así que permanecen muertos por 1000 años más. This is the first resurrection. Esta es la primera resurrección. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. So he's talking about those that
die in Christ and those that die without Christ. Así que el texto se refiere a los que mueren en Cristo, primera resurrección, y a los que mueren sin Cristo. The dead in Christ rise first. Los que se han muerto en Cristo se resucitan primero. That's the first resurrection. Esa es la primera resurrección. And blessed and holy are you if you are part of that resurrection. Y bendito y santo eres tú si haces parte de esa primera resurrección. But the rest of the dead don't rise for another 1,000 years. Pero el resto de los muertos no resucitan hasta el pasar de otros 1000 años. So you have a first resurrection and you have a second resurrection. Así que uno tiene una primera resurrección y después hay una segunda resurrección. The first one is the resurrection of life, the second one is the resurrection of damnation. Así que la primera resurrección tiene que ver con la vida y la segunda resurrección tiene que ver con la condenación. And between the two resurrections, 1,000 years. Y entre las dos hay un periodo de 1000 años. Now, let's go to a Roman Catholic cemetery. Ahora vayamos a un cementerio católico romano. I'm here at the cemetery in New Orleans. Me encuentro en el cementerio en Nueva Orleans, en Estados Unidos. And because New Orleans lies so low, the tombs are all above the ground. Y como Nueva Orleans está a nivel tan bajo de nivel, las tumbas están todas, digamos, subidas, So that they don't drift to the top. para que no empiezan a flotar hacia arriba, así que están todas hechas arriba de la tierra, digamos. And here they lie. Y ahí están los muertos. And here Rome has put for all posterity to see its doctrine of death and resurrection. Y aquí Roma ha puesto para que toda la posteridad vea su doctrina sobre la muerte y resurrección. And the sad point is, this is the doctrine of most churches in the world today. Y la parte triste es que esta es una doctrina que la mayoría de las iglesias hoy en día tienen. It says there, St. Louis Cemetery. Y dice ahí, cementerio de St. Louis, Welcome to this holy place. bienvenidos a este lugar sagrado. Whoa, here's a problem already. Ok, aquí hay un problema ya. The only thing that's holy is where Christ is. El único lugar que es sagrado es donde Cristo está. The Catholic cemetery is the last resting place Ahora, el cementerio católico es el último lugar de reposo of the bodies de los cuerpos, of the departed, of the faithful departed, de los fieles que han muerto, awaiting the reunion with their souls at the resurrection on the last day. que están esperando la reunión con sus propias almas a la resurrección del último día. So according to this doctrine, the soul is now somewhere else, and at the resurrection they will be reunited. Así que según esta doctrina, el alma se encuentra en otro lugar y a la resurrección será unida otra vez con el cuerpo. This is incredibly confusing. Esto puede ser muy confundido. There the souls are in heaven, O bueno, ahí las almas se encuentran en el cielo and then at the second coming they come back, go back into the y body. a la segunda venida regresan y ingresan en el cuerpo. Let's read further. Leamos más. Blessed by the church Bendito por la iglesia and dedicated to God, y dedicado a Dios, the Catholic cemetery testifies to the faith in the immortality of the soul. el cementerio católico testifica a la fe en la inmortalidad del alma. The Bible says that God alone is immortal, and here they claim, no, everybody has immortality. La Biblia dice que solo Dios es inmortal, pero aquí alegan que toda persona tiene inmortalidad. And they're waiting for the resurrection. Y están esperando por la resurrección. Now, this is a very strange doctrine. Así que esa es una doctrina muy rara. And the whole world has swallowed this doctrine, this wine. Y todo el mundo ha bebido esa doctrina, ese vino. And that is why there is so much confusion in the world. Y es por eso que hay tanta confusión en el mundo. In Daniel chapter 12, verse 13, Daniel 12, versículo 13. it says, Go thy way till the end be, Así que dice, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin, and thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A more modern translation says, Ahora otra traducción moderna en inglés dice, Go your way till the end, tú irás hasta tu fin, you will rest. te vas a reposar, At the end of the days you will rise y al final de los días te vas a levantar o resucitarás to receive your allotted inheritance. para recibir tu herencia preparada. So there's no issue of you will die,
Así que aquí no hay ningún asunto de que vas a morir, You will go to heaven. vas a ir al cielo You will come back and enter your body. y vas a regresar otra vez y vas a ingresar otra vez a tu cuerpo And then you will inherit. y después vas a heredar. This is confusing. Eso confunde, Because if I go to heaven immediately, then surely I inherit immediately. porque si yo voy al cielo de inmediato recibo mi herencia. The Bible knows nothing about this Roman Catholic La doctrine. Biblia desconoce por total ese tipo de doctrina católico-romana. It only knows about death, Solo sabe sobre la muerte, rest, el reposo resurrection, y la resurrección, and then reward. y después la recompensa. Let's see how Jesus explained it. Ahora veamos cómo Jesús explicó este asunto. John 11, verse 11. Juan 11:11. Our friend Lazarus sleepeth, Nuestro amigo Lázaro duerme, but I go that I may awaken him out of his sleep. pero voy a despertarlo. That's so beautiful. Ahora eso es algo maravilloso. You see, Lazarus was a friend of God, Ven, Lázaro era un amigo de Dios and he died in God. y él murió en Dios, To God, he's not dead. pero para Dios él no está muerto. He's just resting, he's sleeping. Simplemente está reposando, está durmiendo. So the disciples thought, okay, if he's sleeping, then he'll get better. Y los discípulos pensaron, bueno, está durmiendo, bueno, a lo mejor se va a mejorar. And so they said, Lord, if he sleep, he will do well. Y después dijeron, bueno, Señor, si duerme, sanará. But Jesus was speaking of his death. Pero Jesús estaba hablando sobre la muerte de Lázaro. But they thought he was talking about taking a rest in sleep. Pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Then Jesus said unto them plainly, Lazarus is dead. Entonces Jesús les dijo claramente, versículo 14, Lázaro ha muerto. So death is like a state of sleep. Así que la muerte es como un estadio de estar dormidos. And when you sleep, you know nothing. Y cuando uno duerme no sabe nada. And so when you're dead, you know nothing. Y así que cuando uno está muerto no sabe nada. Does the Bible say that? Es que la Biblia dice algo así. Yes, Psalms 115, 17. Sí, Salmos 115, 17. The dead praise neither the Lord, neither any that go down into silence. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. So you're not in heaven praising God when you're dead. Así que cuando uno está muerto no está en el cielo alabando a Dios. You're lying in silence. Uno permanece en silencio. You are asleep. Uno está dormido. And this is the plain text, and from this we have to argue to the more complicated text. Aquí esos son los textos claros y de estos uno tiene que argumentar sobre los textos más complejos. In death there is no remembrance of thee, in the grave who shall give thee thanks? Psalm 6 verse 5. Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, el lugar de los muertos, ¿quién te alabará? So nobody knows anything when they're dead. Así que nadie sabe nada cuando están muertos. For that which befalleth the sons of men also befalleth the beast. Eclesiastes 3:19, pues lo mismo que sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias. As the one dies, so does the other die. Como mueren las unas, así mueren los otros. They all have one breath, this breath that comes in and out. Y They breathe the todos, same. todos tienen un mismo aliento de vida, ese aliento que sale y entra. Todos hacen lo mismo. So that a man has no preeminence above a beast. No es más el hombre que la bestia, dice el texto, en ese sentido de vida. So you're either breathing and you are alive, Así que uno o está respirando y está en vida, or you are not breathing and then you are dead. o no está respirando y está muerto. And whether you're a dead animal or a dead human being, it's exactly the same thing. Y cuando uno se encuentra como un muerto, un hombre muerto o un animal muerto, en ese estadio es exactamente la misma cosa. That's not what the church teaches. Pero eso no es lo que la iglesia enseña. They say you continue to live after you're dead. Ellos dicen, bueno, uno sigue viviendo después que está muerto. So this mystic realm of death has been mightily confused in the world. Así que este ambiente místico de la muerte ha sido confundido de manera muy grave en el mundo. Because especially this word that is used in the Bible, in the Hebrew for grave, it's Sheol. Sí, especialmente esta palabra que se utiliza para la tumba en la Biblia, en hebreo es Seol, Or in the Greek, it's Hades. y en el griego es Hades. And sometimes they translated grave, and sometimes they translated hell. Y algunas veces traducen esta misma palabra en un lado como tumba y en otro lado como infierno, misma palabra. It can't be both. Pero no puede ser lo mismo, This is a confusion in the mind of man. y eso es una confusión a los que leen.
Let's look at Genesis 2, verse 7. Leamos ahora Génesis 2, versículo 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground, Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra and he breathed into his nostrils the breath of life, y sopló en su nariz aliento de vida and man became a living soul. y fue el hombre un ser viviente. So here was a body, it was not breathing. Así que aquí estaba un cuerpo y no estaba respirando. Then he put his ruach, his breath in him, Y después Dios puso su aliento de vida, en hebreo ruach, para que le diera vida. and the body became alive. Y el cuerpo se convirtió en vivo, ser viviente. It got a metabolism. Recibió un metabolismo. So this is not a ghost that came in there, it's just life. He starts breathing. Así que ese no fue un fantasma que ingresó en este cuerpo, es simplemente la vida que ingresó y empezó a respirar. And he became a living soul. Didn't receive one, he became one. Y se convirtió en un ser viviente, o como dice el inglés, en una alma viviente. No recibió un alma, se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. So if we take the dust of the earth Así que si tomamos lo que es el polvo de la tierra, and we add a metabolism to it, y añadimos o agregamos un metabolismo a este cuerpo de tierra, this breath of life, este aliento de vida, then you are a living soul. uno después se convierte en un alma viviente o en un ser viviente. So this word breath means breath or spirit, Así que esta palabra aliento significa aliento o espíritu, but it means breathing. It doesn't mean a ghost. y significa respirar. No se habla aquí de un fantasma, de alguien con inteligencia. So this word ruach means breath, Así que esta palabra en hebreo ruach significa respirar. but it can be used in many other contexts. But here it's just breathing. Y puede ser utilizada en varios otros contextos, pero aquí es respirar. And this word nefesh, Y ahora la palabra por alma, nefesh, which we translate as soul, que se traduce como alma, o aquí en la Reina Valera ser viviente, simply means man, this creature, y simplemente significa esta criatura, este hombre, this person. esa persona. So this is not some extra entity that can fly around. Así que esa alma no es una entidad especial que puede volar por todos lados, es un ser viviente. So here I'm a living soul. Así que yo estoy aquí, soy un alma viviente. If I stop breathing, Y si yo dejo de respirar, then I'm dead. estoy muerto. And then this life that I have has been taken back. Y esa vida que yo tengo ha sido otra vez tomada, The metabolism stops, y el metabolismo para, and I go back to dust. y regreso al polvo. But the devil said, "You shall not surely die." Pero el diablo dijo, no moriréis, Génesis 3:4. But the world believes you will never die. Y el mundo cree que uno nunca va a morir, So it believes the devil. así que cree al diablo. But God said the wages of sin is death. Pero Dios dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. So God said you will die, the devil says you will not die. Así que Dios dice, uno morirá, y el diablo dice, no, uno no morirá. And because God said the dead know nothing, Y porque Dios dijo que los muertos no saben nada, that's why the veneration or the consultation of the dead is prohibited by God. y es por eso que la veneración o la consultación de los muertos viene prohibida por Dios. Why? Because he knew that the devil would deceive mankind. Porque él sabía que el diablo engañaría al ser humano. And he says in Deuteronomy, there shall not be found amongst you anyone. Y dice en Deuteronomio 18 que no se ha hallado en ti nadie, And then it lists occult practices. y después da una lista de prácticas ocultas. Jumping through the fire, Alguien que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, divination, que practique adivinación, observer of times, agorero, enchanter, sortílego, witch, encantador, mago, charmer, un adivino, consulter of spirits, a nadie que consulte a los a muertos, wizard, un encantador, or a necromancer, o aquí dice alguien que consulte a los muertos, one who consults the dead. que consulte a los muertos. So when you practice any one of those, you're actually talking to demons. Así que cuando uno está comunicando con cualquier de estas
supuestas personas está hablando de hecho con demonios. You weren't even allowed to come into contact with a dead person and then take part in the temple service. Y de hecho, Dios no permitía ni que una persona estuviera en contacto con algo muerto, un cuerpo muerto, y después que ingresara al servicio del templo. Then you were unclean 7 days. Uno permanecía impuro por 7 días, números 19 y 16. Not to be confused with burying someone in a church. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que es sepultar a alguien en la iglesia. We don't have temple services anymore. Ya no tenemos servicios de templo. A temple is a place of sacrifice. El templo era un lugar donde se hacían sacrificios. And Christ came to die for the living, not for the dead. Y Cristo vino a morir para los vivos y no para los muertos. So the Lord said unto the Moses, speak unto the priest, you will not defile yourselves for the dead. Leviticus 21:1. Levíticos 21:1, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. So is there any point in praying for the dead? Así que hay algo de ventaja en orar a los muertos. As it said there on the Catholic cemetery, we can pray for the dead. Así como dijo en la placa que vimos anteriormente en el cementerio, nosotros podemos orar por los muertos. Of course not. Claro que no, Because the dead know nothing and there's nothing you can change about their position. porque los muertos no saben nada y no hay nada que uno pueda hacer para cambiar ese estadio. Contrarily, the Catholic cathedrals of the world Pero las catedrales católicas en el mundo are temples. son templos. Why? Because there's an altar. ¿Por qué? Porque hay un altar And they have the dead there. y tienen los muertos adentro. This is veneration of the dead. Esa es la veneración de los muertos, Veneration of relics. la veneración de las reliquias. That's exactly the opposite of what the Bible says you may do. Eso es exactamente lo opuesto de lo que la Biblia permite. This is bringing this worship of the dead into the temple. Eso es hacer ingresar la adoración de los muertos en el templo. That's why they venerate bones. Y es por eso que ellos veneran a huesos. That's why they pray to the deceased. Y es por eso que ellos oran a los muertos. If you know that the dead are sleeping, well, then what's the point of praying to them? Si uno sabe que los muertos están durmiendo, ¿cuál es el punto de orar a ellos? The Bible says, man dieth and wasteth away. Y la Biblia dice que el hombre muere y desaparece. In the New King James it says, expires. He breathes his last. Ahora en otra versión dice expira, respira su último respiro. And then where is he? Y después, ¿dónde está? When you start breathing, where are you? Cuando uno ya para de respirar, ¿dónde se encuentra uno? The Hebrew here for this expire is chava. Ahora el hebreo aquí para expirar es gavá Simply means to die. y significa simplemente morir, Stop breathing. parar de respirar. And how long? ¿Y por cuánto tiempo? Till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. Job chapter 14, verse 12. Y mientras existe el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. So how long will you sleep? Así que ¿hasta cuándo uno va a dormir de este sueño de muerte? Until the second coming. Hasta la segunda venida. Because at the second coming, the heavens will roll up like a scroll. Porque a la segunda venida los cielos se van a envolver como rollos. What a marvelous doctrine. Así que es una doctrina fantástica. You cannot be deceived. Uno no puede ser engañado. You don't have to worry that someone is either burning and roasting in hell, Uno no tiene que estar preocupado de que alguien esté rostizándose en un infierno or someone is spying at you from heaven, o que alguien lo esté espionando desde el cielo. or your poor mother's in heaven chewing her nails as to whether you're going to do the right thing or the wrong thing. O su pobre madre está en el cielo comiéndose los dedos y viendo a ver qué está haciendo su hijo, si va por buenos caminos o malos. Leave that to God. Dejemos eso a Dios. These people are sleeping. They're resting. Estas personas están dormidas, están reposándose.